Ahí está. Ahora sí me escucha, señor presidente, senadores, senadoras, sí. Canciller, encantada, Eugenia Duré de la provincia de Tierra del Fuego. Yo creo que ha sido más que claro en toda su exposición, en lo que fue la primera parte en cuanto a los argentinos repatriados. Ha respondido también preguntas que he solicitado y que hemos enviado desde mi banca. Ha sido también en este sentido muy claro en lo que tiene que ver con el tema del Mercosur. Yo simplemente quiero agradecerle en nombre de los argentinos y de las argentinas el enorme esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional y también el ministerio que está a su cargo. Quiero destacar algo que usted dijo al principio de su exposición, porque usted dijo que esto es un hecho sanitario, social, cultural, y yo quiero agregarle que también es un hecho de soberanía. Si yo no vi mal, usted tiene un tapabocas por nuestras Islas Malvinas, si es así, sí. Porque la realidad es que, no sé si lo tiene por ahí, porque lo vi. ¿Está bien ahí? Ahí está. Ahí está. A ver, ahí no lo... Ahí está, ahí lo tiene. Ahí está. La realidad es que reconforta que el gobierno nacional vuelva a tener a la causa Malvinas como una política de Estado. Yo quiero reafirmar el compromiso de la provincia de Tierra del Fuego y también sumarme a la decisión política del gobierno nacional, de nuestro presidente, también de nuestra vicepresidenta. Pero en este sentido, o en este orden de preguntas y de intervenciones, hacer también alusión a la decisión política de la ayuda enviada o dispuesta por el gobierno nacional y también por la secretaría que tiene a cargo Daniel Filmus, sobre la ayuda humanitaria a los habitantes de las Islas Malvinas, y en ese sentido preguntarle cómo ha sido esa decisión, también la decisión de contabilizar a las personas infectadas. En este sentido se suman al listado también de Río Grande, de Ushuaia y de la ciudad de Tolwyn, y cómo continúa la relación en cuanto a lo que tiene que ver con la disposición del gobierno nacional. Muchas gracias y agradecida también por toda su exposición. Lo que me pide es una cosa imposible. Bueno, muchas gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Julio Cobos. Presidente. Canciller, usted sabrá que el Mercosur representa para la historia de Argentina un valor muy significativo, porque nació en democracia, ¿no? Con los acuerdos de Sarney y el presidente Alfonsín. Y si hay algo que ha perdurado a lo largo de estos años de democracia, con los vaivenes institucionales y económicos que nos caracterizan como país, es el tema vinculado con la política del Mercosur, con a lo mejor distintas improntas de los presidentes, pero siempre como política de Estado. Política que surge de la base de consenso entre los poderes, entre los partidos políticos, entre el sector privado, inclusive. Es por eso que durante 20 años hemos estado discutiendo el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y en los últimos años, bueno, se ha podido plasmar ese acuerdo, y celebro que de alguna manera desde Cancillería y el gobierno no haya objetado esto y esté impulsando el acuerdo. Y en este punto me detengo un ratito. Quisiera saber, de ser esto así, como se ha manifestado y como lo acaba de manifestar, bueno, ¿cuál es el proceso de evolución? Porque como usted bien lo sabe, ha sido muy complejo esto, y esto tiene que ser ratificado por los congresos. Entonces ahora viene la intervención de los congresos, pero el Congreso actúa en la medida que el Poder Ejecutivo remita los acuerdos y los proyectos, porque siempre han sido muy respetuosos desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la agenda. La pone el Poder Ejecutivo en cualquiera de los gobiernos.
tenga los números de votos necesarios o no lo tenga en el caso del Senado de la Nación y también en la Cámara de Diputados. Entonces nosotros lo que yo le voy a decir lo digo no solo como senador, sino también en representación de nuestro bloque, nuestro interbloque, porque lo hemos discutido este tema. Y si bien por ahí se destaca la política de Estado que uno ve reflejado para atender una crisis que por ahí no tiene precedentes, donde lo vemos al jefe de gobierno de la ciudad sentado con el presidente o con otros intendentes de distintos partidos políticos, esto por ahí no tiene el mismo reflejo en los acuerdos que deberían haber con el Congreso de la Nación Argentina. La palabra cumplidos. Y nosotros discrepamos desde el punto de vista en cuanto a la forma y en cuanto al objetivo del fin que se persigue. Porque usted sabe que los acuerdos, sobre todo en el Mercosur, que requieren consenso, tienen un tiempo que es bastante largo y que seguramente va a trascender el tema coyuntural de la pandemia, que ruego a Dios que no supere este año, ¿no? Pero lo otro requiere un tiempo mucho más largo. Es más, usted bien sabe que desde que se firma un convenio y después se manda ratificación ocurre un tiempo excesivamente largo. En algunos casos, mire, traigo acá algunos ejemplos. El Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la República de Egipto fue firmado en el 2010 y aprobado en el 2017, 7 años después. El acuerdo sobre el beneficio de litigar sin gasto y la asistencia jurídica gratuita en los estados parte del Mercosur, con la República de Bolivia y República de Chile, fue firmado en el 2000 y después en el 2017, recién el ciberdelito, 2001, 2017. Es decir, que me parece que si nosotros tenemos incertidumbre por el tema de la pandemia, yo me pregunto la misma incertidumbre que tienen los otros países. Pero no por ello podemos dejar de perder de estar en la mesa, canciller. Este es nuestro punto de vista, discutible, de acuerdo a lo que usted dijo, pero nos parece que las políticas de largo plazo requieren de acuerdos, de consenso y que además un poco de visión hacia adelante. Nosotros estamos con una situación vulnerable desde el punto de vista económico, con el tema de la deuda, el tema de la inflación, vulnerable desde el punto de vista social, por la pobreza. Y bueno, el argumento por ahí de cerrar esta posibilidad de participar en un escenario que nos permita ver en este escenario de incertidumbre nuestra opinión. Yo creo que nosotros le hubiéramos dado otro consejo, canciller, si se nos hubiera consultado. Porque usted habla de la protección de las pymes. Bueno, mire, de las 10.500 pymes que hay en el país, 5.500 pymes exportan al Mercosur. Del total de las exportaciones, el 20% va al Mercosur y tenemos el 25% al Mercosur, el resto, otro 20% a la Unión Europea, Estados Unidos, Chile. Entonces, me parece que esto tendría que haber sido por lo menos consensuado, acordado, ya que estamos en una época de crisis, con una reflexión sincera. Acá no queremos oportunismo político ni nada, es nuestro pensamiento, porque como usted bien lo ha dicho, tenemos que generar riqueza, pero parte de la generación de riqueza se genera exportando, abriendo la balanza comercial. Nuestro país ha crecido en los últimos años en el balance comercial. Y fíjese que en la época de mayor intercambio comercial fue en el 2011, que fue la mejor balanza que tuvimos, y de ahí se multiplicó por 15 la balanza comercial que teníamos en los años 90, que eran apenas de 3.000 millones con el Mercosur y llegaron a 44.000. Y en este incipiente crecimiento y recuperación de la balanza comercial de nuestro gobierno anterior, bueno, se llegó a multiplicar por 10 prácticamente. Entonces, nos preocupa esto, canciller. Yo creo que estamos a punto, a lo mejor hay reuniones sucesivas, no nos perdamos la oportunidad de participar y teniendo en cuenta que esto no va a estar en vigencia hasta que el Congreso no lo ratifique. Entonces, en síntesis,
más allá de la reflexión y un pedido para revisión de esto, de nuestro bloque, interbloque, también queríamos saber cómo evoluciona todo el tratamiento entre Mercosur y la Unión Europea. Gracias, presidente, gracias, canciller, por escuchar. Gracias, señor senador. Yo quisiera hacer una mención. Primero, vamos a seguir con la lista de los que se han inscrito, pero yo pediría que seamos intervenciones más sintéticas en todo lo posible, porque de lo contrario vamos a perder y se nos va a ir el tiempo y no va a tener oportunidad ni de hablar los distintos senadores y senadoras, ni de contestar o dar sus opiniones finales el señor canciller de esta invitación que le hemos hecho. Tiene la palabra la senadora María de los Ángeles Agnún. Presidente, en primer lugar saludar al canciller, agradecerle su presencia y quiero plantear algunas cuestiones que tienen que ver claramente con lo que se viene dialogando en torno al Mercosur. Y en primer lugar me gustaría plantearle, señor canciller, que no puedo menos que asombrarme porque quienes hoy parecen defensores acérrimos del Mercosur y de esta política de integración de la región son los mismos que en su momento planteaban prácticamente que el Mercosur no les servía a la República Argentina y que ir rápidamente hacia la Alianza del Pacífico. No puedo menos que decir que siempre hemos tenido una posición desde el punto de vista político, y acá sí esto es ideológico, de apoyo a la integración. En cuanto al Mercosur, puedo remontarme a lo que significó el ABC planteado en su momento por el general Perón con Getúlio Vargas, pero no quiero hacer historia. Me parece que si queremos defender a la pequeña y a la mediana industria en la República Argentina, de ninguna manera podemos avanzar en tratados de libre comercio con países que son competencia para con los productos que justamente industrializa la pyme en la República Argentina. Porque eso significaría igualar los aranceles de exportación, y nosotros lo que estamos necesitando justamente es mantener a este socio mayoritario que tenemos, que es Brasil, con el cual tenemos una balanza comercial de 11.000 millones de dólares. Dicho esto, señor canciller, decirle que coincido, que acompaño y que apoyo la política que se han planteado en torno al Mercosur, que de ninguna manera significa salirse del Mercosur, al contrario, es nada más ni nada menos que ratificar las disposiciones como la del artículo 32, que tienen que ver justamente con la necesidad de no avanzar con tratados bilaterales que puedan horadar o socavar el acuerdo de los países miembros del Mercosur, y preguntarle concretamente respecto de los obstáculos que se van a ir removiendo en torno a aquellas empresas que están trabajando con productos. Esto es algo que ya estuve hablando con Jorge Neme, quien me ha atendido muy amablemente, con aquellas empresas, decía, que están produciendo algunos elementos que se necesitan, que se requieren para afrontar la pandemia. ¿Y cómo entiende usted que vamos a seguir avanzando más allá de esta posición que hemos tenido en torno a los tratados bilaterales de libre comercio que quieren llevar adelante algunos países del Mercosur? Me parece que de una manera intempestiva y que de algún modo ponen en riesgo justamente la necesidad de ser muy, muy racionales y prudentes en un momento donde hay un reposicionamiento geopolítico a nivel mundial. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Juan Carlos Romero. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro, por su disposición. Quiero expresar que el Mercosur, si bien tiene sus altos y sus bajos, el Mercosur
era un camino, es una construcción, como ha sido la experiencia de la Unión Europea. Y la construcción se hace estando a la mesa, no escapándonos de la mesa a la discusión, no teniéndole miedo a la competencia, a competir. Si Corea es peligroso con sus parancelarios, Argentina también puede ser brava con sus restricciones, su negociación, su salvaguarda. El señor ministro, con mucho optimismo, ve que como que esto va a ir suave. No sabemos cómo va a reaccionar Brasil. Puede entrar el proceso donde el Grupo Mercado Común se reúna, puede la situación argentina al Tribunal Permanente, puede haber un laudo obligatorio, puede haber que nos acuse del incumplimiento del protocolo de Olivo, el artículo 31, podemos ir al Tribunal Permanente y terminar exigiéndonos medidas compensatorias. Para mí, este es un camino largo en el cual Argentina va a terminar fuera del Mercosur, porque ese es el camino que hemos tomado, por más que el lenguaje diplomático sea cortés y cordial, yo creo que el camino va a ser el aislamiento. El aislamiento argentino, a través de su historia, los últimos 70 años, aislarnos ha significado siempre perder, achicarnos. No vamos a salir de la pobreza si no hay crecimiento, si no hay competencia. No podemos tenerle miedo a los televisores coreanos para defender a los aprovechadores de Tierra del Fuego, que tienen el privilegio de tener una situación para tener a los argentinos presos, de comprar las cosas al doble de valor, cuando deberían competir para exportar, no para vendernos a los argentinos. O sea, la matriz argentina, que es complicada ya productiva, se va cerrando, porque Brasil puede reaccionar también de una manera no cordial. No hemos podido tener un diálogo entre el presidente y el presidente de Brasil, por más esfuerzo que haya hecho usted. No estuvimos tampoco, el presidente no estuvo con el presidente de Uruguay, con el presidente de Paraguay creo que sí, cuando vino la Asunción. No tenemos diálogo muy bueno con Chile, por ahí tenemos una especie de competencia futbolera, ver quién es más sagaz para protegernos del coronavirus. Yo sé que tenemos una pandemia, pero no se acaba todo con la salud. Se acaba cuando empecemos después de la pandemia a crecer, a invertir. Vamos en el camino al default, porque ya no estamos pagando la deuda. Algún momento la emisión monetaria va a impactar en la inflación y la situación argentina, no vamos a tener créditos, no vamos a tener financiamiento externo, inversión tampoco. Yo veo una situación difícil y el hecho simbólico de retirarnos del Mercosur es una mala señal, es una señal que nos lleva al camino del aislamiento. Y miremos el aislamiento de los vecinos o de los países latinoamericanos, los países más aislados, Cuba, Venezuela, son los que peor le va. Yo no quiero para Argentina este camino. A usted lo hemos visto en una brillante trayectoria en la década del 90 como secretario de Agricultura, de Pesca, cuando el país se abrió, el país invirtió en ese momento y tenía una visión moderna. Yo quisiera preguntarle si esta decisión se ha tomado unilateralmente en Cancillería. ¿Quién han sido los técnicos, los sabios o los asesores que han llevado a esta decisión? ¿Es una decisión suya? ¿Es una decisión tomada en conjunto? Porque una política de Estado se debe debatir un poco y se debe consultar. Por eso, de los largos términos de estas relaciones, en este caso el Mercosur. Entonces, esto yo creo que no se agota ahora, esto recién comienza y va a traer malas consecuencias. Yo quiero que usted no sea recordado como el ministro que nos llevó a la ruptura del Mercosur o que Argentina deje de pertenecer al Mercosur. No queremos que usted sea una especie de Cameron o Boris Johnson de la salida argentina del Mercosur. Muchas gracias. Bueno, gracias, senador Romero. Tiene la palabra el senador Bullrich, Esteban. Gracias, presidente, y quiero destacar y agradecer la actitud del canciller de estirar su ponencia para contener estas preguntas, dado que coincido con él, esta temática es fundamental.
el Senado y el Congreso tienen que tratar cualquier acuerdo. Y esta es la esencia de la pregunta, voy a ser muy, muy directo y breve, de la pregunta que le quiero hacer. Lo conocí al canciller cuando era gobernador, trabajando juntos para hacer que productos de la provincia de Buenos Aires viajaran a ese momento a Polonia, y logramos que hacer una primera exportación de productores cítricos de San Pedro a Polonia, que en ese momento todavía no era Comunidad Europea, y hablamos bastante con él en el puerto de San Pedro respecto a la necesidad de exportar nuestros productos, y me preocupa esa construcción de confianza. Le decíamos a los productores, es muy importante cuando uno exporta, cuando uno trata de que sus productos lleguen, tener una relación de largo plazo y construir confianza uno a otro, y este movimiento que se hace en esta negociación, entendiendo las preocupaciones que Corea pueda generar, no se entiende por qué dejamos las otras negociaciones de otros países, pero además por qué dejamos la mesa de negociación si siempre existe el derecho a veto. Es decir, al ser los acuerdos unánimes dentro de la plataforma del Mercosur, tienen que ser unánimes, bastaba con decir este acuerdo no me gusta, sigamos con otros. Entonces, no quiero comprender la racionalidad detrás de la decisión que llevó a levantarse la mesa, y expresar la preocupación, porque creo claramente, primero, que ya salió un comunicado de la Cancillería paraguaya diciendo que van a buscar la forma de que los 3 países que quedaron puedan seguir sus negociaciones, y que esta plataforma, que consideramos nosotros es una plataforma para estas negociaciones bilaterales, para lograr con un peso mayor que los países miembros del Mercosur logren negociaciones más favorables a partir de ser 4 países que negocian en conjunto, se pierde, y que si llega a avanzar un acuerdo de los otros 3 países con los otros países, empezamos a perder mercados. Y creo que realmente, pensando que la salida de la pandemia también tiene que ser haciendo que nuestras pymes crezcan exportando, como lo decía el senador Cobos, y entendiendo, como lo plantea el senador Romero, que estos acuerdos, y sobre todo el Mercosur, es algo que ha nacido en el primer gobierno democrático de Alfonsín, de la democracia del 82 a la fecha. Sería una pena perder esa construcción conjunta. Así que quería entender la racionalidad detrás de levantarse de la mesa de negociación, sabiendo que uno simplemente diciendo que no, ya levanta, no hace falta firmar el acuerdo. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Silvia Elías de Pérez. Maldonado pide la palabra, pero ya estuvo. Ahí está. Gracias, presidente. Primero, discúlpeme, pero hace rato no tenía de vuelta el micrófono y no quiero dejar pasar una respuesta suya, canciller, cuando se refería a los médicos, ¿no? Creo que los médicos argentinos no perdieron prestigio. Creo que has hecho una respuesta que a mí me ha parecido como hasta llena de prejuicio. Yo creo en los médicos argentinos, quiero que vuelvan los médicos argentinos, quiero que nos atiendan los médicos argentinos y fundamentalmente los tucumanos, que claro que atienden en los hospitales públicos y claro que son de buena calidad. Dicho esto, de antes, quiero decirte en lo que usted estaba recién diciendo, usted decía de que el barco en el que estamos poniendo el rumbo es para asegurar la salud de los argentinos primero, y en segundo lugar dijo el objetivo de sostener los ingresos, las empresas, comparto, coincido. Ahora bien, desde el lugar en el que está usted, ¿no cree acaso que el modo de sostener los ingresos, las empresas de los argentinos, justamente es logrando que las empresas argentinas exporten, que podamos vender máximo en un momento de semejante complicación como el que tenemos? Y para esto nos parece realmente un desatino, nos parece muy extraño, no lo podemos entender cómo en un bloque tan importante como es el Mercosur y que tanto hemos hecho la Argentina para estar allí, creo que era el sueño de Alfonsín, realmente que nosotros decidamos salir de la mesa de negociación, porque al salir de la mesa de negociación estamos allá en un rincón y el resto avanza cuando nosotros sentados en la mesa de negociación podemos ver lo que nos conviene, lo que no nos conviene, lo que queremos, lo que no queremos. Del otro modo, los otros integrantes avanzan sin que nosotros podamos decir nada.
mire, canciller, yo no quiero tener en mi casa un televisor coreano, pero la verdad que me encantaría que Coreana se inunde de los productos argentinos, ese es mi sueño, ¿no? Y la segunda pregunta, al revés de lo que vemos como que han hecho ustedes de salirse de la mesa del Mercosur y que nosotros lo vemos como una mala señal, por otro lado el presidente dice que quiere que se amplíe el Mercosur, que se amplíe con otras naciones, con otros pueblos, y entonces queremos saber a quién se refiere el presidente cuando dice esto, de que quiere que se amplíe el Mercosur. Gracias, canciller, creo que se concretó. Gracias. Gracias, presidente. Tiene la palabra senadora Magdalena Solari Quintana. No, solo. ¿Sí? ¿Magdalena está? ¿Perdón? ¿Está la senadora Magdalena? Pero médicos. ¿O no la perdimos? Perder mercado. ¿Qué pasó? Perdón, no. La senadora Magdalena Solari Quintana se ha retirado. Entonces continuamos con la lista y tiene la palabra, y voy a proponer que sea el cierre de Juntos por el Cambio del senador Lustó. Senador. Hola. Sí, se escucha. Gracias, presidente, y muchas gracias al canciller, no solo por la presencia, sino por la predisposición. Felicitarlo por la tarea que han hecho repatriando argentinos, que sé que es muy compleja y he seguido de cerca. Y no le quiero agradecer por darse más tiempo para contestar las preguntas del Mercosur, porque atendiendo a la naturaleza y a sus características personales lo daba por sentado, así que es una buena oportunidad para debatir sobre estos temas. Más allá de la estrategia de desarrollo de Corea, quería aclarar algunas cosas con respecto a si Corea es abierto o es cerrado, primero para después poder proseguir a discutir algunas cuestiones sobre Mercosur. Corea importa anualmente 535.000 millones de dólares. En un mes importa lo que importa Argentina en todo un año, para darnos una idea de la magnitud de los mercados. Argentina exporta por año más o menos 57.000 millones de dólares. Rusia le exporta a Corea 17.000. Vietnam le exporta a Corea 20.000 millones de dólares. Australia le exporta a Corea 21.000 millones de dólares. Chile tiene un saldo comercial beneficioso, superavitario para Chile con Corea de 2.000 millones de dólares. Es uno de los países más abiertos del mundo, pero además, como dije, importa por año más que todo el PBI, es decir, más que todo el tamaño de la economía argentina, más o menos 25% más que todo lo que es la economía argentina. Entonces es un mercado muy interesante, pero coincido con el canciller en que las negociaciones comerciales, como una vez que se zanjan, se establecen, fijan un montón de cosas a futuro, hay que abordarlas con muchísima cautela y muchos estudios, que son los estudios que deberíamos estar haciendo y debería estar haciendo el Mercosur. De la misma manera que parte de esas negociaciones comerciales incluyen lo paraarancelario, para acordar, porque si no esas negociaciones comerciales en el fondo no tendrían el efecto que aquellos que entran en una sociedad comercial están buscando y de hecho acuerdan. Ahora bien, más allá de esas cuestiones, o quizá por esas cuestiones, por la naturaleza interesante potencial a largo plazo y haciendo los trabajos que corresponden del mercado de Corea del Sur para la Argentina y para crear empleo en Argentina, valor agregado en Argentina, divisas en Argentina que Argentina necesita, es un poco sorprendente el mecanismo de levantarse de una mesa de negociación. Y como el canciller habló de distintas velocidades y de este dilema entre la integración y el acuerdo entre los socios y los intereses de cada uno.
quería preguntar si esta señal de levantarse de la mesa es parte de algo más grande, es parte de una futura flexibilización del Mercosur, de la flexibilización en términos de la resolución 32, de Asunción, de Europreto, es decir, de estar vislumbrando que en el nuevo mundo las distintas velocidades o los distintos intereses requieren que el Mercosur pase de ser una unión aduanera a un tratado de libre comercio. Y en virtud de esto, de distintas velocidades, las distintas velocidades van a afectar de una u otra manera al arancel externo común. Entonces quería saber cómo continúan las negociaciones del grupo especial GMC por la reestructuración del arancel externo común. Porque esto significaría que el Mercosur adquiere definitivamente otro tono y otra dinámica, empieza a representar otra cosa, y de hecho, si fuéramos en ese camino, hay un montón de preferencias relativas dentro del Mercosur que la Argentina perdería. Así que muchas gracias, y otra vez muchas gracias por la organización de la reunión, por el tiempo de todos, pero en especial por el tiempo del canciller, que sé que tiene múltiples actividades y responsabilidades. Muchas gracias, senador Lustó. Vamos a hacer el cierre por el lado del Frente de Todos, de nuestro jefe de bloque, el compañero senador José Mayans. Adelante, José Mayans, con la palabra. Hola, ¿se me escucha? Sí. ¿Se me escucha bien? Bueno, en primer lugar quiero agradecerle al canciller su absoluta predisposición. El presidente Bloque hizo ya una gestión como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Yo también hablé con él, hablé también por unos grupos de argentinos que estaban en Perú y tuve respuesta inmediata. También otras consultas que tengo que reconocer el trabajo de la Cancillería ha sido inmediato, la respuesta ha sido inmediata. Lo llamé al canciller un domingo muy tarde y me respondió en forma inmediata y después en forma inmediata también pasó los datos de las personas que estaban con inconveniente para viajar a la República Argentina. Así que realmente tengo reconocimiento, canciller, por su trabajo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores del país. Veo que se cambió prácticamente la acción en la representación argentina. Hay que tener en cuenta que nuestro sistema es presidencialista y la Constitución le asigna al presidente las relaciones exteriores. Y yo voy del principio que ustedes el día 23 de enero estuvieron en Israel en el homenaje y el recordatorio al Holocausto, aquella parte de la historia horrorosa de los campos de concentración, campos de exterminio, que se encuentran al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Ustedes fueron con el presidente a Israel, estuvieron en esa ceremonia. Allí se produjo un encuentro entre usted estuvo haciendo una gestión con el primer ministro Benjamín Netanyahu, también se encontraron con otros presidentes. Y eso, yo digo, fue como una especie de apertura de la visión que tiene Argentina con la relación de otros países del mundo. Después hicieron una gira a Europa, en donde se entrevistaron con el Papa, con el presidente del gobierno italiano. También fueron a España, estuvieron en Alemania, estuvieron también en Francia, lo que demuestra la visión que se tiene de integración, y que obviamente esto que decían que nosotros estábamos cerrados al mundo, creo que el accionar de nuestro gobierno demostró siempre que nunca estuvimos cerrados al mundo. Nada más que en el proceso de integración, por ejemplo, del Mercosur, había un encuentro que es el del Consejo del Mercado Común, que es el encuentro de los presidentes, y obviamente en el gobierno anterior ese encuentro era permanente. Había una presidencia pro tempore, había un encuentro permanente, había discusión de qué se iba a hacer con el proceso de integración, también de cómo hacer la relación con los otros mercados internacionales, pero con preferencia a la relación de los países que integraban el Mercosur, porque teníamos un bloque de más de 300 millones de personas y el proceso de integración
estaba basado en, obviamente, arancel interno cero, arancel externo común, pero era todo un proceso de trabajo, de modo tal que la producción de los países integrantes, como es el caso de la Argentina, el caso de Brasil, Paraguay, Uruguay, y después, después tuvimos países asociados que se integraron, teníamos realmente un proceso de integración en marcha con una visión que prácticamente el caso de Argentina y Brasil eran absolutamente parecidas. Usted estuvo en Brasil, tengo entendido que en los primeros días de marzo, y creo que tuvo un encuentro con el presidente Bolsonaro, que en su momento alentó la campaña del presidente Macri y que obviamente habló en sentidos peyorativos con respecto al presidente de la Nación, inclusive después de las elecciones de las PASO, el presidente de Brasil prácticamente se inmiscuyó en políticas internas de nuestro Estado y obviamente que ustedes quisieron un gesto para ir a corregir ese desatino que tuvo el presidente de Brasil y obviamente con una visión absolutamente distinta a la nuestra con respecto a lo que es el proceso de integración y cómo tenemos que hacer para ayudarnos, asistirnos, como en su momento, para corregir, por ejemplo, las asimetrías, se creó el FOSEN, el Fondo de Convergencia Regional, después se comenzó a trabajar en el proceso de integración energética, y bueno, todos los pasos que se fueron dando, que obviamente con la llegada de Macri al gobierno, cambió también la visión de lo que es. Nosotros estamos plenamente de acuerdo que gobernar es dar trabajo. Lo que tenemos que hacer es cuidar el trabajo de los argentinos. Yo creo que en la política exterior anterior, esto del libre mercado, prácticamente comenzó a destruir la economía argentina. Libre mercado, o sea, la política más ¿cuál fue? Libre mercado, dolarización de los servicios públicos, devaluación y deuda externa que no ha parado de crecer. Por eso antes que Macri se vaya del gobierno, cuando habló de reperfilamiento de la deuda, prácticamente el país entró en default. El país entró en default cuando nosotros fuimos al Fondo Monetario Internacional a pedir que nos resuelvan el problema del déficit que tenía el Estado y de la timba financiera que se armó acá en la República Argentina, pidiendo 55.000 millones de dólares, 57.000 millones de dólares que no teníamos ninguna posibilidad de afrontar, que fue un crédito político que fue otorgado prácticamente con la venia del gobierno de Estados Unidos, y que esos 44.000 millones que entraron acá a la Argentina no dio un solo peso en la República Argentina, se utilizó para la timba financiera, no quedando absolutamente nada para el país. Y en ese momento nadie hablaba del proceso de integración, tal es así que desestimaron prácticamente el funcionamiento del Parlamento del Mercosur. Directamente desconocieron el funcionamiento del Parlamento del Mercosur, que era parte de una de las instituciones de integración, y obviamente que nosotros teníamos muy claro de que al desaparecer el Parlamento, al no tener prácticamente la representación de los estados partes, prácticamente la voz de los argentinos estaba callada. Macri directamente desestimó el Parlamento. Todos los que están preocupados hoy por el Mercosur directamente desestimaron el funcionamiento del Parlamento del Mercosur. Yo participé en el Parlamento del Mercosur 8 años, era la voz de los estados partes representados por los distintos estados integrantes. También comenzaron a participar los estados asociados. Y bueno, lo primero que hace Macri, llega y desestima el funcionamiento del Parlamento. Entonces comenzó a tener tratados bilaterales, y acá este nuevo Mercosur es prácticamente el andón pirulero, cada uno atiende su juego, y obviamente que acá tenemos que tener en cuenta los intereses de la República Argentina. Yo comparto plenamente la visión que tiene el presidente de la Nación con respecto a la política exterior, además de las facultades que le otorga la Constitución Nacional, porque tenemos que vivir un proceso de integración que no, digamos así, que no lleva a la pobreza y a la indigencia de la República Argentina. Fíjense ustedes, todo lo que le están asesorando a usted en materia económica hicieron una caída brutal del PBI argentino. Nosotros teníamos un PBI de 620.000 millones de dólares cuando la presidenta deja el gobierno. Según ellos,
estábamos relacionados con 200 países, así dijo Macri. Hay 189 países nomás, pero Macri se relacionó con 200 países, o sea, me parece que inclusive hasta con los marcianos. Pero lo que no logró es mejorar el PBI de la República Argentina, que básicamente es exportación, importación, o sea, comercio exterior, básicamente es consumo e inversión. Se desplomó directamente el PBI, o sea, la política liberal aplicada con Macri prácticamente destruyó la economía argentina. Y nosotros empezamos este gobierno con la gestión que usted estaba haciendo en la Cancillería, de la relación tanto con Israel, como empezó allí, después con el gobierno de España, con el gobierno para ver si cómo podíamos hacer para resolver el brutal endeudamiento que nos dejó Macri. Entonces se iniciaron los pasos con estos países, los cuales se le explicaba que realmente la situación económica argentina era de emergencia, que la política de Macri había dejado un 40% de pobreza, un endeudamiento del 100% del PBI, indigencia, caída del empleo. Y bueno, yo la verdad que un proceso de integración en donde, como dijo el canciller, solamente nos encargamos de comprar baratijas, o que hacemos un proceso de integración con China, donde nos venden todo lo que a ellos les sobra en contratación con precios que disuelven prácticamente la economía nacional. La verdad que ese esquema de integración está lejos de los intereses del pueblo argentino. Así que yo creo que el Mercosur tiene que tener un planteo distinto. No creo en este esquema de libre comercio con estos países que tienen una economía absolutamente distinta, que inclusive en este momento están inclusive superando ya la situación de emergencia. Nosotros recién estamos ingresando a la situación de emergencia y obviamente que yo confío en usted, va a ser un buen canciller por el hecho de que ve la posibilidad de diálogo con distintos países a los cuales nosotros podamos tener un intercambio comercial fundamentalmente y por supuesto en este proceso de integración seguir trabajando a través del diálogo para ver cómo nosotros podemos compatibilizar los intereses de nuestro Estado. Así que no creo que el proceso de integración sea simplemente comprar baratijas, ¿verdad? Y abrir al mundo no quiere decir eso. Lo que abrió el mundo, el Macri salió al mundo y la economía cayó brutalmente y hoy tenemos mayor pobreza, mayor indigencia y yo creo que tenemos que iniciar un camino distinto al que hizo Macri, absolutamente distinto, porque la oposición le está asesorando y quiere insistir en el mismo camino que tomó Macri. Y el pueblo argentino nos votó a nosotros para tomar un camino distinto, para que generemos trabajo, empleo, vida digna. Así que yo creo que es fundamental el tema del trabajo que se va a hacer en la Cancillería para la relación con los distintos países del mundo, con los distintos bloques, pero también hay que tener en cuenta que esta emergencia generada por el COVID-19 creo que nos tiene que dar una nueva visión en el mundo de lo que vendrían a ser los países que están en vía de desarrollo con los países que se sienten que son desarrollados. Acá tiene que haber una nueva relación. En algún momento nuestro país ante las Naciones Unidas habló del tema de la deuda externa, de las deudas que han sido generadas. Cuando nosotros negociamos prácticamente el 93%, quedó un 7%, y nuestro país hizo una presentación ante el mundo que fue apoyado por la mayoría de los países, porque esa deuda vergonzosa que se había dejado en el año 2001, que era el 168% del PBI, prácticamente había sido renegociado en condiciones dignas por nuestro gobierno y quedaba una parte que obviamente este sistema perverso que tenemos en el mundo, que aquel que debe realmente está aplastado por el sistema que tiene actualmente el mundo, que está manejado prácticamente por, ya sabemos por quién. Entonces lo que necesitamos es un nuevo esquema mundial en donde haya nuevas relaciones entre los países, y esto va a ser, el COVID-19 hace esto porque hay una relación mundial que cambia. Cambió la relación de Estados Unidos con China. Antes que hablaba del proceso, cuando inició la charla Mao Zedong con Nixon, los Estados Unidos hablaban de libre comercio con China. Después, cuando China le superó por $500.000 millones en la balanza comercial a Estados Unidos, Trump salió a hablar de los problemas que hay con el sistema laboral chino. Ahí le comenzó a preocupar el sistema laboral chino. Ahora, cuando avanzaron en el tema tecnológico y quieren compensar el esquema de 5G con Europa, Estados Unidos sale a decir que los países que le compran 5G a China
tienen que salir de la OTAN porque si no tendrían acceso a todos los secretos militares. Quiere decir que todos los secretos militares que tiene la OTAN y todos los secretos que pueden tener los países, ellos controlan a través de su sistema de comunicaciones de Internet. O sea, lo que no quieren que haga China es lo que ellos hacen con todos los países del mundo. Y obviamente también el padre de Estados Unidos, que se llama Inglaterra, ahora sale de la Unión Europea y crea una visión distinta del mundo en el proceso de integración que tenía la Comunidad Económica Europea. Bueno, todo esto, más el COVID-19, que ha generado un desbarajuste en la economía mundial, porque vamos a tener una caída desastrosa realmente, y bueno, vamos a tener que cambiar realmente la visión de la relación de los países a nivel mundial. El otro tema, vi que hay algunos de los senadores de Cambiemos que están preocupados por la emisión del Banco Central. Lo que hizo el Banco Central es comenzar a devolverle en pesos las LELIQ que generó el gobierno de Macri, que fue el equivalente a una base monetaria. Entonces, ante la emergencia desatada, los bancos que hacen le reclaman esas letras que el gobierno de Macri estaba negociando al 85%. En este momento, el Banco Central tiene tasas del 34%, está subsidiando tasas para las pymes del 24%, y obviamente que sabemos que el proceso inflacionario que deja el gobierno de Macri del 57% anual, obviamente esto no se puede arreglar de la noche a la mañana, endeudamiento del 100%, inflación del 57%, pobreza del 40%, indigencia de casi el 10%, caída del empleo, caída de la industria. Esto no se arregla en 2 días. O sea que yo creo que lo que ellos están hablando del plan que ya fracasó en la República Argentina. Entonces a nosotros el pueblo argentino nos encargó una nueva visión de la política, tanto en la política nacional como en la política internacional. Y nosotros vamos hacia ese camino, a defender los intereses de los argentinos, esperando realmente un nuevo esquema mundial en donde realmente haya sensatez y que las economías centrales no aplasten a las economías en vía de desarrollo, con todo lo que ha implicado hoy el desarrollo del sistema de la economía capitalista, donde nosotros, en este momento nosotros estamos hablando por las vías de comunicaciones y ellos nos están cobrando un canon a todos nosotros, por usar un sistema operativo o por usar otro sistema operativo, por usar el satélite, por privatizar el satélite, por usar el remedio, por usar la vacuna. Miren, realmente es un sistema verdaderamente de explotación, de usura, es un sistema de esclavitud que tenía el mundo, donde había 7 o 8 países que nadaban en la opulencia y después estaban todos los otros países que estaban siendo explotados. Entonces, si esto no se entiende realmente, como decía Perón, si el justicialismo no llega en el tiempo, en el tercer milenio, bueno, esa bomba de 100 megatones que tienen guardado el imperio va a ser una buena solución para el planeta. Así que yo creo, canciller, que hay que, en la comunidad internacional, hablar de un nuevo orden económico, de respeto hacia los países desarrollados y fundamentalmente terminar con este esquema de explotación que son las deudas públicas que tienen la mayoría de los estados. Yo le agradezco su absoluta predisposición. Sigamos trabajando juntos. Esta es la primera jornada. Confío en su gestión como canciller. Usted es una persona de mucha experiencia política, así como se dijo acá, ha sido ministro del Poder Ejecutivo, ha sido vicegobernador, ha sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, ha sido legislador y bueno, es una persona de mucha experiencia política que entiende la visión que tenemos con respecto al tema de las relaciones internacionales. Aspiramos realmente un mundo más digno, porque Perón decía que para nosotros la relación internacional con los países hermanos es muy sencilla. Queremos para los países hermanos el mismo grado de justicia social que queremos para nuestra patria. Muchas gracias. Senador Mayans, por sus palabras y por los recuerdos y esperanza de construcción de un mundo mejor y más justo. Quiero primero agradecerle al canciller. Antes le vamos a dar la palabra para que haga los comentarios sobre lo expresado por las distintas senadoras y senadores. Son los comentarios finales y cualquier mensaje que quiera dejar. Ciertamente ha sido una jornada extensa, usted ha contestado y ha hablado exhaustivamente, ha mostrado una gran predisposición. Yo le hablé de la invitación
Usted inmediatamente expresó su disposición a hacerlo y ahora se ha extendido incluso más de lo previsto. Quiero felicitarlo por su tarea, por la tarea del ministerio, que es una tarea difícil, la combinación del trabajo de los repatriados, el coronavirus, la situación internacional compleja, hace una tarea muy, muy difícil, así que quiero felicitarlo a usted y en usted a todos los funcionarios. No puedo dejar de mencionar que en esta semana acaba de fallecer una embajadora en servicio en la República de Irlanda, así que también las condolencias a todos sus colegas y decirle que creo que ha sido una presentación clara, exhaustiva, fundada, y darle a usted el agradecimiento reiterado de esta casa por su presencia, por su apertura, por su disposición. Así que tiene usted la palabra, ministro, amigo Felipe, para hacer sus comentarios finales. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Voy a tratar de no cansarlo rápidamente. Para la senadora Duré, la decisión de ayuda humanitaria a Malvinas, la contabilización de los COVID, lamentablemente tienen 13 COVID en este momento en nuestras Malvinas, y otras medidas, las 3 leyes que están en este momento ingresadas al Parlamento, anunciadas por el presidente Alberto Fernández el 10 de diciembre y el 1 de marzo, tienen relación con una nueva política hacia Malvinas destinada a sacar de la zona de confort a Inglaterra, en la que hace muchos años que la han ubicado, no mucho, pero hay una cantidad de acciones del gobierno anterior que la puso Inglaterra en una zona muy cómoda, de la que nosotros queremos sacar. Que se ve obligada a dar explicaciones sobre por qué no abre negociaciones con nosotros. Ese es el objetivo que nos ponemos, y manteniendo relaciones cordiales con ellos, etcétera, tenemos muy claro hacia dónde vamos. Por eso tienen 3 proyectos de ley aquí que ya van a poder ver, que tienen relación con la pesca, el petróleo, etcétera, la nueva plataforma continental argentina, etcétera. Se podrían llamar de endurecimiento, sí, pero un endurecimiento que tiene un sentido, que no olvida el sentido humano de las cosas, ¿no es cierto? Quiero decirle también en primer lugar a todos, que la Argentina no abandona el Mercosur, no se levantó de ninguna mesa. Mañana, el viernes fue el día que nos levantamos la mesa, mañana hay una mesa de los mismos que estaban el viernes, pedida por Paraguay, para que sigamos conversando y sobre todo para que nos contesten qué fórmula jurídica institucional quieren tener ellos para acelerar. Recuerden la palabra acelerar, porque no es que yo le diga, senador Tayana, le propongo que tengamos un convenio y que estudiemos la posibilidad de un convenio entre el Ministerio y el Senado que va a ser provechoso para los dos. Y que él me diga no y me levanto de la mesa. Es exactamente lo contrario. No den vuelta a la carga de la prueba. Es que yo le diga, senador, tengo un convenio y lo voy a acelerar y necesito que usted lo firme. Eso es lo que recibimos nosotros. Y el senador Tayana me dirá, no, espere, lo quiero ver qué impacto tiene, ¿no? Deme su tiempo. No. Hoy nosotros no somos más un lugar de integración. Somos una plataforma que mira hacia afuera y se ofrece hacia afuera. No, somos primero un espacio de integración, en todo sentido, ¿no es cierto? En todo sentido. Comercial, obviamente, financiero, si se pudiera, cultural, en mayor medida de lo que quisiéramos. Ojalá fuimos mucho más fuertes antes en ese sentido, ¿no? De infraestructura, claramente, ¿no? Y de amistad y hermandad con un país hermano como la enorme excitación y alegría que teníamos en los años 90 cuando negociábamos con ellos, que eran durísimos, sobre todo con Brasil, no bajaba. Cuando volvíamos en el avión, de gente de todos los ministerios, estábamos pensando, estamos construyendo un nuevo mundo comercial y un nuevo mundo, algo que no conocíamos. Lo empezó Alfonsín con Sarney, lo empezó Labaña en su momento, siguió, en ese momento estaba Labaña, y fue una decisión política, no fue una decisión de los sectores económicos. Fue acompañada por los sectores económicos, pero la decisión de Tratado de Asunción es una decisión de los 4 presidentes
que impulsaron políticamente eso, incluso en más de unos casos, en algunos casos, como huida política de una situación interna difícil que tenían, pero fueron para adelante en ese sentido. Ahora, acá estamos en una situación distinta. Nosotros no rompemos el Mercosur, no nos levantamos ninguna mesa. Mañana vamos a estar sentados en la mesa de coordinadores, que es la misma mesa del viernes, ¿no es cierto? Y vamos a seguir todas las veces que sea necesario. Pero quiero aclararles algo. Cuando se firmó Unión Europea-Mercosur, está concluido en su redacción, de ninguna manera aceptado. Nosotros no lo discutimos porque no ponemos sobre la mesa viejas discusiones sobre algo concluido para volver a discutir con Brasil, Uruguay, Paraguay. No, si está concluido, esperaremos y opinarán los gobiernos y los parlamentos, ¿no es cierto? Y será el momento, entonces. No tratamos de poner peleas en el medio, sino de sacar peleas. No quiere decir que estemos de acuerdo con Unión Europea-Mercosur. Quiere decir que está concluido y que van a opinar ahora otros. Eso quiere decir. Y que entonces no nos vamos a pelear por algo que está concluido, con lo que nunca hubiéramos firmado. Porque nunca fue consultado ningún sector interno de la Argentina. Fue anunciado el 30 de junio del año pasado, en el medio de la campaña electoral, para unas elecciones que fueron el 11 de agosto. ¿No es cierto? Bueno, recordemos cómo son las cosas. Y nadie fue consultado. No se conoció durante muchísimo tiempo el texto. Todavía los textos no se conocen, están en elaboración jurídica para que llegue un texto final al que tendremos que inicializar los ministros. Pero hay algo muy importante. En la Unión Europea-Mercosur, explícitamente se excluyeron los convenios sanitarios. Nosotros no estábamos de acuerdo. Brasil estaba de acuerdo. El presidente Macri firmó. En la Unión Europea-Mercosur, explícitamente se admitió la bilateralidad. Es decir, en ese acuerdo, los cuatro estuvieron de acuerdo, con lo que no rompieron ni el artículo 32 ni el 37 del Mercosur, porque los cuatro estaban de acuerdo, pero estaban de acuerdo en qué? En que el acuerdo podía ser operado bilateralmente por cualquiera de los cuatro. Es decir, estamos de acuerdo en que el Mercosur puede no actuar en conjunto, sino dividirse. Posiblemente, porque nosotros no somos tampoco los jueces perfectos de ninguna manera, posiblemente habrá razones por las cuales el presidente Macri y su canciller en ese momento dirán, bueno, lo teníamos que hacer porque los demás lo querían hacer, etc. Algo parecido a lo que podría decir Jorge Nemes, me encuentro con gente que quiere acelerar y yo no puedo acelerar, no podemos acelerar. La palabra clave es acelerar. Acelerar. Alguien que está en terapia, como estamos nosotros, y como está Brasil, aunque no lo diga, y como está Paraguay y Uruguay, en distintas formas, su economía está en terapia, su vida está en terapia, la vida está detenida en la Argentina y en esos países, en mayor o menor medida, ¿no es cierto? En este momento tenemos que acelerar. En este momento nos tenemos que apresurar y acelerar. Nos levantamos de la mesa porque decimos, no, acelerar no. No vamos a acelerar. No, seguimos en la mesa. Entonces este invento que nos fuimos al Mercosur es un invento político del día siguiente. ¿Necesitan un invento para hacer oposición? Invéntenlo. ¿Quieren que yo vaya a dar explicaciones a la Cámara? Yo voy, tengo muchas ganas de ir, me encantaría ir, pero la verdad, están totalmente equivocados. Hay alguien que provoca una situación y nosotros evitamos la situación. Y decimos, creen una forma en la cual puedan seguir ellos acelerando, porque es lo que quieren y son soberanos finalmente, y nosotros también seguir acá. Y es más, las palabras de Nemes son, y nosotros ver si nos sumamos, cuándo y cómo. No que nos excluimos. Argentina no se excluye de ningún lado. Argentina tiene interés enorme en conectarse con el mundo. Y tiene un interés enorme en desideologizar sus relaciones con el mundo. Lo que no puede ser es que un mundo que está muy ideologizado nos lleve para donde quiera. No, son dos cosas separadas. Al senador Romero le digo, que tengo la alegría de decirle, y supongo que para él también, que acabamos hoy de recibir de México la apertura que le pedimos en enero para el poroto negro. ¿No es cierto? El poroto negro que se produce en su provincia, en Tucumán, en Santiago y en Catamarca, nos acaban de dar 100.000 toneladas de cupo. Son 140 millones de dólares para, si tomamos un año entero, para las 4 provincias del NOA. En mayor medida para Salta, supongo. ¿Eso qué es? Comercio bilateral. ¿Por qué vamos con México? Vamos por la carne con México. Está lleno de restaurantes argentinos y no puede entrar la carne mexicana, Argentina a México. Y así bilateralmente vamos a ir avanzando. Acuerdos multilaterales con tiempo, estamos dispuestos a firmarlos. Estamos dispuestos a estudiarlos. Ustedes saben, por ejemplo, que en el 2004 nosotros firmamos Marrakech, que terminó en el 2003, la rueda de Uruguay del gas se firmó en el 94 en Marrakech. Yo la discutí toda la rueda, o buena parte de la rueda,
desde el 89 en adelante, y firmamos que el acceso mínimo de los productos, que a nosotros nos interesaban los productos alimenticios, obviamente, tenía que ser del 5%. Es decir, que ningún país podía ingresar menos del 5% de lo que firmaba el acuerdo del total del consumo interno de la Unión Europea. La actual oferta terminada ya de la Unión Europea-Mercosur no llega ni por asomo al 5% del consumo. Es decir, el retroceso es fenomenal en materia de apertura a los productos agropecuarios de la Unión Europea, ¿no? Entonces hay que mirar también esas cosas. Hay que mirar todo eso. Hay que mirar cómo evolucionó el comercio en estos últimos 4 años. ¿De qué depende el comercio internacional? ¿Sabes de qué depende? De la política económica, de la política financiera, de la posibilidad de mantener un tipo de cambio competitivo, pero que no se escape, del nivel de inflación, de la seguridad jurídica y de la seguridad, de la certidumbre económica. Todo eso influye en cómo exportamos y cuánto exportamos. Miren la balanza comercial. Argentina exportó 85.000 millones, ahora nos llega a 66.000 millones. ¿No es cierto? Y dependemos si la cosecha es muy buena o la cosecha es mala. Que la cosecha sea muy buena. Pero no me basta con eso, como argentino. Me parece que hay que ir mucho más a otros rubros. ¿No es cierto? Y que la clave está en cuánto podemos investigar, cuánto podemos aplicar de ciencia y tecnología argentina y qué podemos importar de ciencia y tecnología. Porque hay países que copiando crecieron y lo hicieron muy bien, como Japón. Con lo propio y copiando. Así que yo soy admirador de Corea, absoluto admirador de Corea, lo cual no quiere decir que me sienta igual que estoy en Corea porque compro un producto coreano, porque todavía no me colonizaron a mí. Me enseñaron, eso me lo enseñaron claramente. Y si a mí me dicen que tengo que firmar con Corea y que no tiene nada que ver lo sanitario, como dice el representante de Brasil, ¿no es cierto? El viernes lo dijo, no, lo sanitario va aparte. ¿Cómo va a ir aparte? ¿Cómo va a ir aparte en un país que vende carne, que vende pescado, ¿no es cierto? Que vende productos sanitarios vegetales, que vende de todo? ¿Cómo va a ir aparte lo sanitario? Bueno, ese es el criterio. ¿Cuál es el criterio? El criterio es firmar porque firmar es ser moderno. Firmar es ser moderno, es mirar el futuro. Firmar es mirar para el futuro y no mirar para adelante. Nosotros sabemos que miramos la Argentina. No dejamos de mirar el futuro, pero miramos la Argentina. Y avanzamos en cosas mucho más concretas. En una negociación entre enero y ahora, nosotros ya hicimos el 25% de las exportaciones argentinas a Corea con el poroto de México. Muchísimas gracias. Ah, una cosa más, perdón. Senadora Silvia Elías. Senadora Silvia Elías. No me cambie la bocha. Es muy fácil decir yo defiendo a los médicos argentinos. Yo no ataqué nada a los médicos argentinos. Yo dije que perdió prestigio trabajar en un hospital y puse como ejemplo mi provincia, el conurbano de mi provincia, que vaya y está sufriendo, y vaya si lo hizo sufrir Macri, y puse como ejemplo lo que dicen los intendentes, y puse como ejemplo lo que yo vi también cuando era gobernador. Cada vez menos prestigio trabajar en cierto tipo de hospitales, ¿no es cierto?, donde van los pobres a atenderse. De ninguna manera hablé de prestigio de los médicos argentinos, que es enorme, es muy alto, es mucho más alto que en otros lugares, ¿no es cierto? Y tengo ejemplos de muchos lugares del mundo donde dirían, por ejemplo, en Malvinas, el Penguin News, que nos apostrofó cuando le ofrecimos ayuda humanitaria y ayuda sanitaria cuando tuvieron los primeros COVID. Ahora el Penguin News dice que en realidad se dan vuelta y que los malvinenses, léanlo, te los puedo mandar, los malvinenses se sentirían mucho más seguros atendidos por médicos argentinos que por médicos ingleses. Lo dice el Penguin News. Así que vivan los médicos argentinos, pero no me cambie la bocha. Tráigalos de vuelta entonces, canciller, tráigalos de vuelta. Canciller, muchas gracias por sus reflexiones finales. Perdón, fui el único al que no le respondió la pregunta. ¿Quién es? ¿Quién? Ya ha terminado. Perdón, el arancel externo común. El arancel externo común, perforado por el presidente Bolsonaro el año pasado, ¿no es cierto? Nosotros entramos libremente trigo, 6 millones de toneladas de trigo, no es poco. El año pasado, por una decisión arbitraria de un día para otro, el presidente Bolsonaro le abrió 750.000 toneladas en las mismas condiciones que Argentina, o sea, sin arancel, a los exportadores americanos, es decir, al trigo americano, norteamericano. O sea, el arancel externo común es regla, pero no tanto. Lo perfora también, ¿no? Fácilmente. Ese era el momento de hablar del arancel externo común. El 5 de diciembre del año pasado,
hubo una reunión de presidentes del Mercosur, faltaban 5 días para el cambio de gobierno. En ese momento se anunció, lo recordará bien Martín Lustó y todos los demás, se anunció que Estados Unidos nos amenazaba a Brasil y a Argentina con levantar a 25 puntos el arancel de los productos que contenían acero y o aluminio. El presidente Bolsonaro dijo, esto yo lo arreglo con otras 750.000 toneladas de trigo sin arancel. Al lado de él había otra persona que sonrió. Era el presidente Macri. Muchas gracias. Y vamos a agradecerle de nuevo al canciller y a su equipo, a todas las senadoras y senadores presentes, y ha sido una reunión de trabajo muy buena, muy esclarecedora, y gracias por su visita y por su venida a esta invitación que le había realizado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muy buenas noches a todos, y ojalá más temprano que tarde podamos vernos ya en un ambiente sin COVID-19. Gracias a todos y a cuidado. Gracias a usted. Gracias a usted, presidente.